Hola estimados, bienvenidos una vez más al canal. Hoy daré comienzo a lo que son los análisis y pronósticos de los grupos del Mundial basándome en el rendimiento que han tenido las selecciones de cada grupo en los mundiales anteriores. Pero la estadística será tomada a partir de 1998, del Mundial de ese año, porque es desde que tenemos 32 equipos clasificados al Mundial en 8 grupos de 4. Entonces digo, por la similitud que tienen esos mundiales con este, es que tomó solamente eso. Recuerden que anterior a eso eran 24 y antes que eso eran 16. Aparte no se jugaban octavos de final en algunos de ellos. Entonces por eso mismo es que decidí tomar solamente estos datos, que realmente hay bastante datos. Antes de seguir con los datos, quiero recomendarles la aplicación OneFootball, que es una aplicación donde ustedes pueden tener todos estos datos estadísticos que están viendo en el video. Pueden descargarla en su celular, que debajo en la descripción les dejaré el link. Es una aplicación totalmente gratuita que ustedes tienen, además de los datos, van a poder crear un perfil, seguir un club, una selección, jugadores que ustedes quieran. Los siguen y ellas continuamente los tendrá informados con las últimas noticias, con goles, con los videos, y además de eso pueden seguir los partidos en vivo en su celular. Estén donde estén, en el trabajo, donde sea. Con esta aplicación estarán totalmente actualizados. Así que no se olviden, debajo en la descripción del video les dejo el link de descarga que es gratuito. Bueno, vamos a analizar un poquito. Cuando hablamos de Qatar, como Qatar está debutando en el Mundial, para intentar tener unos resultados que fueran similares o acordes, tomé los resultados de los locales del 2002, 2010 y 2018, que me pareció que eran los que más se parecían a lo que es esta selección de Qatar. ¿Por qué? Me parece que son los que más se parecen. Bueno, en 2012 bien, eran dos locales, que era Corea y Japón. Tomé los de Japón porque Japón, si mal no recuerdo, era el segundo mundial que participaba. En este caso, Qatar es el primero. Tomé 2010 porque Sudáfrica estaba en las mismas condiciones, era el segundo mundial que participaba. Si bien Qatar está debutando, pero me parece que hay cierta similitud en eso. Los otros mundiales, que Francia, por ejemplo, no es así. Francia es una selección con mucha experiencia ya en el Mundial del 98. Lo mismo ocurre con Alemania en 2006 y lo mismo ocurre con Brasil en 2014. Entonces, por eso tomé las selecciones que a mi manera de ver eran más parecidas, incluso hasta en la ubicación del ranking FIFA. Porque si ven, creo que Sudáfrica a los 7 meses de empezado el Mundial, porque ahora estamos, el ranking que tenemos hoy es con 7 meses de anticipación al Mundial. Entonces, bueno, Qatar está en el ranking 51. Sudáfrica, si mal no recuerdo, estaba por ahí por el ranking 80, 7 meses antes de comenzado el Mundial de 2010. Japón, creo que era mejor su ranking. Corea creo que estaba en 60, una cosa así. Igual, de todas formas, los resultados que tuvieron Japón y Corea en el Mundial 2002 fueron los mismos. Ganaron 2 partidos, perdieron 1 y no empataron ninguno. Entonces, usar uno u otro es indiferente en ese punto porque tuvieron los mismos resultados. Y Rusia en 2018, no recuerdo bien, pero creo que también estaba en un ranking algo así cercano al 80. Quizás porque Rusia no jugó eliminatoria. Qatar está un poquito más alta porque participó de la primera fase de la eliminatoria. O sea, hay selecciones que de repente, para estar en un buen nivel de competición, participan de las eliminatorias más allá de que estén clasificados al Mundial. No fue el caso de Brasil, por ejemplo, para 2014, pero sí Qatar jugó la primera fase, no después la fase definitoria, pero sí la primera, y entonces quizás por eso al tener esos partidos podemos decir que está un poquito más alto en el ranking. Si no hubiera jugado de repente esos partidos, estaría más bajo en el ranking FIFA, posiblemente, porque tuvo buenos resultados. Bien, bueno, dicho eso, tomando esos 3 mundiales, la selección local, no hablamos de Qatar, sino la selección local, ganó 5, empató 2 y perdió 2. Su posición promedio fue segundo puesto en la tabla. Bien, recuerden que en 2002 Japón quedó primero, en 2010 Sudáfrica quedó tercero y en 2018 Rusia quedó segundo. Es por eso que, haciendo como un promedio, promediamos un segundo puesto. Ecuador jugó en el Mundial 2002, 2006 y 2014, donde tuvo 4 victorias, un empate y 4 derrotas. Bien, y su posición promedio fue tercera porque estuvo segundo, tercero y cuarto, entonces promedio tercero. Senegal solamente 2 mundiales, donde en uno quedó segundo, que fue en el 2002, y en otro quedó tercero, que fue en 2018. Puse segundo, pero en realidad cuando vean el porcentaje van a entender qué quiere decir.
ganó 2 partidos de los 6 que jugó, empató 3 y perdió 1. Bien, Holanda, números excelentes, porque no perdió ningún partido en el grupo, de los 4 mundiales que jugó desde el 98 a la fecha. Ganó 9, empató 3. Y su promedio es primero, creo que solamente en uno de ellos quedó segundo, después siempre estuvo primero en el grupo. O sea, excelentes números los de Holanda. Esto que tengo acá son los porcentajes de victoria, de empate y de derrota. Y segundo lugar, ¿con qué porcentaje se obtuvo el segundo lugar? Un 33%, como les dije, de 3 competencias que tuvo, una de ellas quedó segundo, otra quedó tercero y otro quedó primero. Es por eso que tenemos esa 33%. 33% acá, Ecuador, tercero quedó en una de las 3 mundiales, por eso 33% de chance de que quede tercero, 33% de que quede segundo, ¿sí? Y acá tenemos los porcentajes de victoria, empate o derrota. Acá tenemos los de Senegal. Vean que 50% de empate en los partidos, porque tuvo la mitad de los partidos que jugó fueron empate. 50% porque, como les decía, en uno quedó segundo y otro tercero. Sin embargo, Holanda de los 4 mundiales, 3 veces quedó primera, por eso un 75% de quedar primero, o es la veces que quedó primero el porcentaje. Pero bueno, todo eso nos va a definir algunas cosas. Dentro de los goles tenemos los goles marcados por las selecciones locales y los goles recibidos. Acá lo mismo con Ecuador, Senegal y Holanda. 25 goles en 12 partidos, o sea, un promedio de 2 goles por partido. Y recibió 7. 7 en 12 nos da 0,5, un poquito más de 0,5. Bien, para tener una idea, si quieren hacer los promedios. Y lo que tengo acá es, de estos que eran los locales, esas victorias. Con respecto a UEFA o a las selecciones de UEFA, ¿cómo le fue? De las 5 victorias, 2 fueron contra equipos de UEFA, 1 fue empate y ninguna derrota con las selecciones de UEFA. Es interesante. No jugó contra selecciones asiáticas los locales en ese entonces, o mejor dicho, no es que no hayan jugado. No me interesa tomarlo porque no se va a enfrentar con un asiático en este grupo. Contra las selecciones africanas, de esos 9 partidos, 2 veces fueron contra africanos y ganó los 2. Y contra los sudamericanos 2 veces la perdió el local. Bien, son datos importantes porque con estos datos es que tomaré o haré los pronósticos. Bien, Ecuador, de los 9 partidos, vean que 6 fueron contra equipos de UEFA. Tuvo 2 victorias, 1 empate y 3 derrotas. O sea, el 50% de esos partidos contra los rivales de UEFA los perdió. 1 lo empató y 2 los ganó. Bien, nunca se enfrentó contra selecciones de Asia en los mundiales y nunca con selecciones de África. Por lo tanto, es la primera vez que les toca un rival asiático y un rival africano en mundiales a Ecuador. Senegal, en cambio, contra rivales de UEFA jugó 3 partidos, ganó 2 y empató 1. No ha perdido en los mundiales contra rivales europeos, eso es importante. Contra asiáticos solamente jugó un partido, lo empató. Obviamente contra africanos acá no es importante. Y contra sudamericanos empató 1 y ganó otro. ¿Sí? Y no perdió ninguno. En cambio Holanda, contra rivales de Asia, jugó 3 partidos y los ganó los 3. Contra africanos jugó 2, los ganó los 2. Y contra sudamericanos ganó 1 y empató 1. O sea, está invicto con ellos. Bien, ahora vamos a hacer o realizar los pronósticos de este grupo. Primero, el partido de Qatar frente a Ecuador. Analicemos un poquito cómo le fue al local enfrentando a selecciones de Sudamérica. Y vean que de las 2 veces que jugaron, las 2 veces lo perdieron o la perdieron. Entonces acá, mirando eso, parece una victoria de Ecuador. Porque no tenemos datos de cómo ha sido Ecuador frente a rivales asiáticos. Por lo tanto, tenemos que guiarnos solamente por esto y pronosticamos una victoria de Ecuador. Ahora, si vamos a los goles, veamos que todo concuerda. Porque de 9 partidos, Ecuador convirtió 10 goles. O sea, convirtió un promedio de 1 gol y un poquito más, 1,1 de goles por partido. Y vean que los locales en 9 partidos recibieron 11. O sea, un poquito más de 1. Entonces, esto será una victoria de Ecuador 1-0 frente al local Qatar. Senegal frente a Holanda o a Países Bajos, que es la jornada 1. Entonces, veamos cómo le fue a Senegal con rivales europeos. Veamos que está invicto. Nunca perdió ningún partido. Ganó 2, empató 1. Y si vemos cómo le fue a Holanda con rivales
africanos, ganó los 2 partidos que jugó. O sea, si miramos esto, los 2 están invictos. O sea, no podemos pronosticar una derrota de uno u otro. Aparentemente es un empate. Si bien lo menos que hay son empates entre ellos, pero veamos, 2 victorias para cada lado y un empate. Esto para mí es un empate. Si vamos a los goles, Senegal convirtió 9 goles en 6 partidos. Me da 1,5 en promedio. El 1,5 se aproxima a 2. Entonces convertiría 2 goles por partido. Y vean que Holanda también, porque convierte 25 en 12. O sea, esto parece un empate 2-2 entre Senegal y Holanda. Eso dice la estadística. Si bien capaz que por lógica decimos que Holanda puede ser ganador. Y sí, puede serlo. Pero eso nos da, como les digo, los datos estadísticos. Segunda jornada, Qatar frente a Senegal. ¿Cómo le fue a las selecciones locales frente a los equipos africanos? Y veamos que jugó 2 veces y las 2 veces la ganó. ¿Y cómo le fue a Senegal con equipos asiáticos? Un empate. Entonces, pronosticando esto, tenemos que el local parece llevarse ese partido, ¿sí? Porque tiene 2 victorias contra un empate. Entonces, vamos a pronosticar una victoria del local. Y si vamos a los goles, vean que el local, 16 goles en 9 partidos, me da 2 goles. Porque si bien no llega a 2, pero es más cercano a 2 que 1, entonces sería 2 goles para el local. Y Senegal recibe aproximadamente 1 gol, porque vean que esto es menos de 1,5. Entonces, no, los que realiza, perdón, era 1,5, pero como es una derrota, sería 2-1. Vean que acá va que recibe 1 gol aproximadamente por partido. Y lo mismo los locales, reciben un poquito más de 1, así que está perfecto el 2-1 a favor de Qatar. Nos da, por todos lados nos está dando más o menos el 2-1. Bien, Ecuador frente a Holanda. Ecuador, como les decía, contra equipos de UEFA, perdió la mitad de los partidos que jugó. Jugó 6, perdió 3, empató 1 y ganó 2. Y como vemos que Holanda ganó 1, empató 1 y nunca perdió, acá, si vamos para que pierda Holanda, sería solamente 2. Para que empaten sería 2. Y para que gane Holanda es 1 más 3. Porque ha perdido, me da 4. O sea, la probabilidad de que gane Holanda es más grande que ocurra un empate. Y es la misma, que haya un empate o que gane Ecuador. Por lo tanto, vamos a pronosticar la victoria de Holanda. ¿Cuántos serían esos goles? Bueno, veamos como les dije. Holanda convierte 2 goles por partido, ¿sí? Y recibe un poco más de 0,5, recibe 1. También parece ser una victoria 2-1 de Holanda frente a Ecuador, porque también Ecuador convierte aproximadamente 1 gol por partido. Bien, vamos a la jornada 3. Qatar frente a Holanda. Los locales frente a equipos de UEFA nunca perdieron. Ganaron 2, empataron 1. Y frente a equipos asiáticos, Holanda ganó los 3. Entonces, mirando esto, tenemos 3 victorias para Holanda, tenemos 2 y 1, que son 3 también, o sea, todo parece ser, si bien está invicto, si juntamos el 0 con el 3 me da 3, el 1 y el 0, el 2 y el 0, todo nos dice que lo más probable es que gane Holanda. Bien, y si gana Holanda, como ya dijimos, Holanda convierte aproximadamente 2 goles por partido y este recibe un poco más de 1, así que parece ser un 2-1, podría ser un 3-2 de repente, pero no creo que va a ser un 2-1, 2-0. Bien, pero está, los números dicen 2-1, vamos al 2-1 a favor de Holanda. Y por último, Ecuador recibiendo a Senegal. Por supuesto que los partidos de esta jornada pueden estar un poco limitados o quizás condicionados porque lo que ocurrió en la jornada 1 y 2. Pero no podemos saberlo, así que simplemente vamos a pronosticar basándonos en los datos que tenemos como hemos hecho con los anteriores. Ecuador frente a Senegal. Ecuador frente a selecciones africanas nunca jugó. Pero sí jugó Senegal frente a selecciones sudamericanas. Y vean que nunca ganó. Hay un empate y una derrota. O sea, igualmente probable una de dos cosas. Lo que sí podemos decir que Senegal no le gana a Ecuador. ¿Es un empate o es una victoria de Ecuador? Si vamos a los goles, miren la paridad que hay. Senegal 9 y 8, que serían 6 partidos, y Ecuador 10 y 10. Parece ser o un 1-1 o a lo sumo un 2-2 si nos viéramos por los goles de Senegal.
¿sí? Pero yo veo un empate acá, a mi manera de ver es 1-1. Podría ser, como les dije, 2-2, pero lo dejamos así, porque nuevamente tomamos la menor cantidad de goles en los pronósticos. Bueno, entonces así quedarían los partidos, los resultados. Antes de ver quiénes son los clasificados por la serie, quiero dejar agradecimientos y saludos aquí a las personas que siempre están apoyando, brindando ideas, sugerencias al canal para mejorar el contenido, para seguir creciendo. Y bueno, gracias a todos ellos entonces y a ustedes que están ahí también. Y vamos ya a ver cómo quedaría entonces la tabla de clasificados. Primero vamos con el local. El local perdió el primer partido, ganó el segundo y perdió el tercero. Por lo tanto, tiene una victoria, ningún empate y 2 derrotas. 3 puntos tendría en la tabla el local. Luego, Ecuador ganó el primer partido local, perdió el segundo con Holanda y empató el tercero. Sería una victoria, un empate y una derrota. Para Senegal, tenemos que empató el primero, perdió el segundo y empató el tercero. O sea, no ganó ninguno, tuvo 2 empates y una derrota. Por lo tanto, acumuló 2 puntos. Y después tenemos a Holanda, que empató el primero y ganó los otros 2. Eso sería 2 victorias, un empate y una derrota. Mirando acá los puntos, tenemos que Holanda, sin lugar a dudas, 7 puntos es el primero. Primero, como decía, su promedio histórico. Luego, 4 puntos para Ecuador, que quedaría en segundo lugar. Bien, mejoraría un poquito lo que es su promedio de ubicación. Entonces los clasificados serían Holanda y Ecuador. Y en tercer lugar quedaría el local, con 3 puntos. Y en cuarto lugar quedaría Senegal, con 2 puntos, producto de 2 empates y una derrota. Bien, entonces ahí tendríamos ya los clasificados, como dijimos, Holanda primero y Ecuador segundo. Recuerden que después de terminar lo que son los pronósticos de todas las series, haré lo que son los emparejamientos en octavos de final y cómo quedarían o quién seguiría pasando en esos playoffs. Bien, gracias a todos por estar ahí, por llegar a este punto. Agradezco que dejen su like si les gustó el video, que se suscriban al canal si aún no están suscritos, que es gratuito y de gran ayuda para mí. Espero que tengan un buen día. Chao.